Bien, Joanny, pasemos entonces a la siguiente posición en donde juegan las negras. Voy a voltear el tablero. La pregunta es, ¿deberían las negras mover su caballo o su alfil? Y dan como opción o caballo G5 y la otra opción alfil F3 jaque. ¿Cuál consideras tú que debería ser la jugada? Bueno, voy a decir la solución. Eh, Primero pensemos en esta jugada caballo G5 que tiene la idea de más adelante continuar con alfil F3. O sea, el alfil está siendo apoyado por el caballo. Lo que pasa es que si se hace de inmediato caballo G5, las blancas pueden bloquear la gran diagonal avanzando el peón. Y ahora el alfil ya no tiene esta jugada. Por lo tanto, ya la idea desaparece. La idea es buena, pero la ejecución no es la correcta. Entonces, si retrocedemos la posición y analizamos la segunda opción, alfil F3, notamos una gran diferencia. Que estamos sacrificando el alfil, sí, de inmediato. Pero el premio es gigante porque la única jugada que tienen las blancas es capturar el alfil. Y ahora la dama y el rey se encuentran en una diagonal terrible, peligrosa. Y las negras se aprovechan de esa situación colocando la dama en H5. Y una vez que esta jugada es realizada, el rey tiene que quitarse de esa diagonal y la dama se va a perder. Este es un ejemplo. Lo que sí hay que notar es que el rey en esta diagonal no puede ir a esta casilla porque recibiría mate en una con dama F5. Pero lo que nos estamos dando cuenta de este problema es que nosotros creamos un escenario favorable para poder ganar la dama. Y es justamente esta jugada que se conoce como atracción. Atraemos al rey a una casilla para luego ejecutar el golpe final, que es ganar la dama y bueno, la partida. Veamos entonces la siguiente posición. En esta posición vienen las blancas. Una posición de apertura, vemos que ambos reyes están enrocados, las blancas han desarrollado 3 piezas, las negras han desarrollado 1, 2, 3, 4 piezas. Y bueno, ambos han puesto a su rey seguro. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Deberían las blancas capturar el caballo o avanzar el peón C una casilla? ¿Qué harías tú? De seguro, bueno, como yo te he comentado los principios del Asker, que primero hay que desarrollar las piezas y después atacar, también debemos considerar si hay opciones de poder ganar material sin afectar nuestra posición. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el caballo ataca al peón, pero el peón está siendo defendido por el caballo. Esta es la pieza defensora. Entonces podríamos nosotros eliminar al caballo, eliminar a la pieza defensora y luego que las negras capturen el alfil, las blancas capturarían el peón. Por lo tanto, aunque si bien es cierto estamos jugando sin desarrollar las piezas del flanco de dama, hay un propósito. Bueno, aquí las negras pueden capturar tanto con el peón B como con el peón D. Supongamos por un momento que capturan con el peón B. Las blancas pues capturarían el peón en E5. Han ganado un peón. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿esta ganancia de peón que lo hemos hecho a cambio de sacrificar nuestro desarrollo nos afecta por ahora? O dicho en otra forma, ¿las negras tienen un ataque directo al rey? Pues no, yo no veo que las negras tengan un ataque directo. La próxima jugada de las blancas será avanzar el peón en D4, desarrollar el caballo y próximamente el alfil. Y por cierto, si aquí en vez de capturar con el peón B, lo hacemos con el peón D, aunque las blancas continúen con caballo por peón,
vamos a ver si las negras preparan un ataque, porque puede ser que ocurra, puede ser que no. Por ejemplo, las negras pudiesen jugar alfil de 6, ¿no? Ya atacando al caballo, mirando en rayos X en H2, aunque el caballo puede retroceder tranquilamente, defendiendo en H2. Y bueno, las negras creo que harían alfil G4, ¿no? De allá desarrollando todas sus piezas menores. Y las blancas tienen que jugar con cuidado. Todavía las blancas están bien, pero están a la defensiva. Tienen peón de más, pero fíjate que aquí ya las blancas están creando una amenaza de ataque doble. Eh, Eso también las negras tienen que tomarlo en cuenta. Parece que el peón se puede capturar. Ahora, a simple vista, así tal cual como está esta posición, solamente las blancas tienen desarrolladas 2 piezas, las negras tienen desarrolladas 3. Entonces, cuando vayamos por un peón, debemos estar conscientes de que estamos dejando atrás nuestro desarrollo. No es lo recomendable eso, pero en este caso se justifica ganar un peón. Pero habrán otras situaciones en las que ganar un peón a cambio de que nos den un violento ataque, no, eso sí debemos negarlo. No debemos buscar material si a cambio dejamos a nuestro rey totalmente indefenso, porque en ese caso hay compensación. Aquí por ahora yo siento que las blancas están bien, están faltas de desarrollo, sí, pero próximamente van a completar su desarrollo y van a tener buen juego, ¿vale? Ok, pasemos a la siguiente posición. Por cierto, vamos a colocar la posición inicial. Aquí realizar la jugada C3 también es posible porque es consecuente con el desarrollo C3. Fíjate que con esta jugada se está amenazando venir con D4, o sea, reaccionando en el centro, tratando de tener control y tener armonía en las piezas. Próximamente se desarrollará el caballo, probablemente con esta maniobra que es típica, el alfil que puede ir a G5 o E3, dependiendo. Y también al realizar la jugada C3 se habilita esta casilla para el alfil, que desde lejos y a largo plazo estará mirando al rey. Es una visión a largo plazo de lo que puede ocurrir, pero es una bonita posición. Entonces, en mi opinión y desde mi punto de vista, de las dos opciones, para ti, como estás empezando en el ajedrez, no debería ser la de buscar un peón. ¿Por qué? Porque estás dejando atrás tu desarrollo. Te lo digo porque tú estás empezando con el ajedrez y aprendiendo las nociones del juego, ¿sí? Y los principios te dicen, no vayas o sea, no retrases tu desarrollo. A otro jugador ya de nivel intermedio, sí podría pensar en la jugada alfil por caballo y luego capturar el peón. Pero para ti no. Para ti, tú estás empezando, lo mejor sería, vamos a dejar esta pieza tranquila. Vamos mejor nosotros, como las piezas, siendo las piezas blancas, seguir con nuestro desarrollo tranquilamente y con armonía. Desarrollar las piezas menores, los caballos, luego el alfil. Luego colocar la torre en la columna D. Para ello debemos colocar la dama y desarrollarla probablemente en esta casilla. Entonces, para ti la mejor jugada debería ser C3, ¿sí? Ignora esos regalos de apertura porque siempre cuando hay falta de desarrollo, eso más adelante trae consecuencias si no se juega de manera precisa. Así que de las dos opciones de alfil por caballo y C3, tú debes elegir C3, ¿sí? Primero desarrollar y después que todas tus piezas estén desarrolladas, atacas, ¿sí? Así son los principios de Lasker. Bien, siguiente posición. Aquí tú eres las negras. Voy a voltear el tablero y vamos a ver qué está sucediendo aquí. Antes de leer la pregunta, estamos notando que esta es una posición abierta, ambos reyes están en enroques opuestos y cuando eso ocurre hay que atacar. Las negras atacan por el flanco de rey, las blancas atacan por el flanco de dama.
y el bando que llegue de primero en el ataque es quien tiene más probabilidades de ganar la partida. Bien, ahora que he dicho esto, vamos a leer la pregunta. ¿Deberían las negras capturar el caballo o atacar uno? En otras palabras, o hacemos alfil por caballo o hacemos h4. ¿Qué harías tú y por qué? Pausa el video y analiza esta posición. Yo voy a decir la solución de una vez. Ok, Joanny. Fíjate, estamos viendo que el alfil y la dama están mirando este peón. Y este peón está siendo protegido 3 veces. ¿Sí? Hay un número mayor de defensores y un número menor de piezas que atacan ese peón. Pero nosotros podríamos disminuir esa cifra primero capturando el caballo. Porque al capturar el caballo ya no defiende este punto. Ahora son solamente 2 piezas que defienden al peón. Y 2 piezas negras que están atacando al peón. Ok, aquí las blancas tienen que capturar el alfil probablemente con la torre. Y ahora podemos eliminar más defensores de este peón. Si ahora las blancas lo están defendiendo 2 veces, podríamos entonces amenazar al caballo. Al caballo no le queda otra que mover, de lo contrario se capturaría. Así que luego de caballo F5, ahora las blancas ya pueden ganar este peón, al mismo tiempo que se está amenazando mate, por lo que las blancas deberían de cambiar damas. Y se está llegando a un final en donde las negras tienen un peón de más. Deberían ganar en condiciones normales. ¿Sí? O sea, toda esta combinación se dio solamente para poder ganar un peón. Pero teníamos que darnos cuenta de todos los defensores que protegían al peón. Los 2 caballos y la dama. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si hubiésemos elegido la otra opción? O sea, ¿qué pasaría si en vez de capturar primero este caballo, amenazáramos primero este caballo? Hay una gran diferencia en el orden de jugadas, porque si se hace h4, este caballo viene a f5 atacando la dama de una vez. Y las negras no pueden hacer dama por peón porque todavía este caballo está vivo y protege esta casilla. Así que luego de caballo f5 la dama tiene que mover probablemente... vamos a dar una casilla interesante, d6 por ejemplo. Y en este caso ahora este peón puede ser protegido o con la torre o con este peón. O sea, todavía las blancas tienen éxito en defender este peón. Ya le han dado una defensa extra con la torre. Así que cuando se presenta la oportunidad de poder ganar un peón, como en este caso, de eliminar todos los defensores posibles, pues se hace. Ya nuestros reyes están seguros, nuestras piezas están preparadas para eso. Y hay que justamente elegir el orden correcto de jugadas. H4 de inmediato no funciona. Funciona es primero capturar en C3. Y después, ahora sí, se amenaza el caballo, porque cuando el caballo mueva, ahora sí ganamos el peón. Bien, siguiente posición. En esta posición vienen las negras. Y la pregunta es, ¿cuál torre deberían las negras mover? ¿La torre del rey o la torre de dama? ¿Cuál consideras tú que debería ser la jugada? Bueno, fíjate, en esta posición hay una columna abierta, que es la columna D. Y hay una columna semiabierta que es la A. La columna semiabierta A, como ya no existe un peón negro en la columna A, el peón fue a esta casilla, eso significa que esta torre
sin moverse, ya se encuentra desarrollada, ya está mirando debilidades. Por lo tanto, no es necesario mover la torre. Y además, moverlo hasta casilla sería un gravísimo error porque se estaría colocando en rayos X a la dama. Solamente las blancas tendrían que avanzar este peón para posteriormente la dama mirar directamente a la torre. Entonces, torre A5 no es la solución. No hay que mover esta torre. La que hay que mover es justamente la otra torre de F a D8. Porque se está colocando en una columna abierta. Y como te he comentado, las torres les agrada las columnas abiertas. Por lo tanto, torre D8 es la solución. Solamente por este pequeño análisis. Bien, siguiente posición. En esta posición vienen las negras. Ok, vamos a analizar con cuidado qué sucede aquí, porque estamos viendo, antes de formular la pregunta, que la torre ya está en una columna totalmente abierta. Y miren a quién tienen rayos X. Al rey. Tiene un caballo en E4 centralizado. Hemos dicho que a los caballos les agrada estar en el centro. Tiene un alfil también desarrollado que está mirando en esta diagonal. O sea, las negras tienen 3 piezas desarrolladas. Las blancas tienen 3 piezas desarrolladas también, pero su rey se encuentra en el centro, mientras que el rey negro se encuentra seguro. Entonces, cuando un rey se encuentra en el centro, probablemente haya algo, y de hecho lo hay aquí en esta posición. Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Deberían las negras capturar el alfil? O sea, hacer alfil por alfil. ¿O mover el caballo? Y te dan dos opciones. Alfil por alfil. O caballo por F2. ¿Qué opinas de estas dos jugadas? ¿Cuál harías tú? Entonces, pausa el video. Yo voy a decir la solución de una vez. Ok. Fíjate, realizar alfil por alfil. Las blancas harían peón por alfil. Todavía hay partida por delante. El peón que estará en E3 será débil. Pero resulta que hay algo mejor. Y si hay algo mejor, hay que aprovecharlo de una vez. Aquí nosotros tenemos que aprovechar el tema de la clavada. De la clavada directamente. Por lo tanto, la solución es caballo por F2. Y te voy a explicar por qué. Porque una vez que este peón, cuando este peón desaparece, el alfil ha quedado indefenso y clavado de paso. Entonces, si amenaza capturar el alfil o con la torre o con el alfil, y al mismo tiempo se está amenazando la dama y la torre. Entonces, luego de caballo por F2, pareciera que la mejor jugada fuera rey por caballo, porque perder la dama o mover la dama a donde sea seguiría alfil por alfil. Las negras ganarían pieza. Así que luego de rey por caballo, ya nos estamos dando cuenta de que esta pieza está solamente defendida una sola vez por el rey, pero la estamos atacando 2 veces. Por lo tanto, aquí podemos o capturar con el alfil o capturar con la torre. Lo mejor sería capturar con el alfil. Capturar con la torre es dudoso, porque si capturamos de torre, nota que la única pieza que defiende a la torre es el alfil, y el alfil está atacado. O sea que las blancas, si nosotros capturamos con torre, las blancas harían caballo por alfil, atacan nuestra torre y atacan nuestra torre. Sería un ataque doble. Por lo tanto, vamos a retroceder. La mejor captura aquí para las negras es con el alfil. Alfil por alfil, jaque. Y todavía el ataque continúa. Aquí el rey tiene 2 opciones. O exponerse colocándose en G3, que realmente esta jugada es terrible, porque una vez que el rey está solo y expuesto, las negras van a venir con más piezas, con las piezas pesadas para dar mate. Fíjate que este alfil
estando en su casilla inicial, también tiene actividad en las casillas blancas cerca del rey enemigo. Así que esto es jaque mate dentro de poco. Sí, de hecho esto creo que va a haber dama D6, rey H4 y dama F4, si no me equivoco, y ya. Dama F4 me agrada. Hay otra idea aquí. Dama H6, ¿no? Dama H6, rey G3 y finalmente dama F4. Ahí es jaque mate. O sea que voy a retroceder. Cuando el rey se coloca en F2, cuando las negras hacen alfil por alfil, perdón, cuando se hace alfil por alfil, el rey tiene que ir entonces a E1 o E2. No importa en qué casilla se coloquen, ahora el alfil tiene el potencial de ir a D4, dando un jaque al descubierto, y posteriormente ese alfil puede ganar la torre. Sí, esta posición es ventajosa, ya es ganadora para las negras. ¿Y qué tema nos aprovechamos entonces en esta posición desde el principio cuando hicimos caballo por F2? El tema que toma relevancia es justamente el tema de la clavada y del rey que, bueno, todavía se encuentra en el centro. Sí, un rey que no se enrocó a su debido momento, mientras que este rey negro sí. Por eso es que la jugada caballo por F2 es muy fuerte, porque el caballo junto con el alfil, junto con la torre, están bien sincronizadas. Hubo armonía en esta posición para atacar y el ataque fue letal. Bien, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 21 minutos. Dejamos este video hasta aquí. Seguimos en otro video con más problemas para analizar.